podamos de ti, Señor, recibir esa fortaleza y ese avivamiento, Señor, en nuestras almas este día. Padre, en el nombre de Jesús, damos testimonio de lo que hemos escuchado. Señor, sabemos que no andamos por vista, sino por fe. Aumenta nuestra fe. Señor, tú has dicho en tu palabra, bienaventurado el que no vio y creyó. Queremos ser de los que creen, sin importar nuestra circunstancia, sin importar nuestra adversidad. Tú eres Dios y tú eres fiel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor. La trampa del prejuicio. Yo quiero hablar con ustedes de la trampa del prejuicio. Hay una trampa mortal. Hay una trampa que estanca nuestra vida espiritual. Hay una trampa que impide que recibamos la bendición de Dios. Dios es tan bueno, amados, tan vasto en misericordia para ti, para mí, que en Jeremías 29, verso 11 dice: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. Si tú te preguntas, ¿qué tiene Dios para mí? Planes de bienestar, no de calamidad. Él te ama tanto. Él quiere lo mejor para ti, para los tuyos. Dios es un buen Padre. Y dice, para darles un futuro y una esperanza. Si tú has venido el día de hoy a la iglesia sin esperanza, Dios va a impartir esperanza a tu vida, porque Él es bueno y te ama. No importa lo que te hayan dicho, no importa las mentiras que tú has creído, que no podrás salir adelante. El Señor te dice: estos planes yo tengo para ti, de bienestar, para darte un futuro, una esperanza. Ahora seguimos leyendo, dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán. Es necesario buscarle para encontrar a Dios. Tú no encuentras algo si no lo buscas. Entonces, amados, los planes que Dios tiene para nosotros, el bienestar que Dios tiene para nuestras familias, implican una vida de búsqueda de su presencia, de búsqueda de su palabra, de búsqueda por la voluntad de Dios. Dice: cuando me busquen de todo corazón, me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor. ¿Cómo es buscar a Dios de todo corazón? Con disposición, con hambre, amados. No, pues voy a orar a ver qué pasa. No. Voy a orar y mi Padre que está en los cielos me escuchará. Oh, mi Padre me va a escuchar cuando ore en lo secreto a Él y me recompensará en público. Amados, el Señor quiere que lo encontremos. Debemos de buscar al Señor. Dice: y restauraré su bienestar y lo reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Una profecía que Dios dio a través de Jeremías, que aludía del tiempo donde Dios tendría misericordia de su pueblo después de que los exilió a Babilonia. Amados, esta profecía nos habla del carácter de nuestro Dios, de lo que Él quiere para nuestra vida. Los jóvenes pueden caminar con esta confianza. Si yo busco al Señor en los días de mi juventud, yo encontraré lo mejor de Dios para mi vida. Acuérdate del Señor en los días de mi juventud. En los días de tu juventud, dice el consejo de la palabra. Amados, Dios tiene grandes cosas para aquel que le busca: vida eterna, perdón de pecados, transformación espiritual. No importa qué tan atado estés al pecado, a los malos hábitos, Cristo Jesús rompe cadenas, amados. Cristo Jesús trae una nueva vida, amados. Te he contado mi testimonio muchas veces. Cada uno de ustedes son un testimonio. No te desanimes, esta carrera de la fe. Hoy el Señor nos atrae a su casa para llenarnos de su Espíritu, para continuar en esta búsqueda, amados, porque Él es nuestro Padre que dio a su Hijo para rescatarnos, hacernos parte de su familia. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es fiel. Denle un aplauso al Señor, declarando que cree con todo su corazón esto.
El prejuicio es un ladrón de nuestra fe, de nuestras relaciones y bendiciones. Prejuicio quiere decir una opinión preconcebida, fíjate bien, preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Es un prejuicio. Es una opinión por lo general negativa que nos hemos formado de alguien de manera anticipada sin el debido conocimiento. El prejuicio, amados, son opiniones sin fundamento. Y el prejuicio puede estar robando mucho a los cristianos en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su vida a través de una búsqueda de Dios, de su palabra. Prejuicios contra Dios, prejuicios contra su iglesia, prejuicios contra el evangelio, prejuicios, prejuzgar, opiniones sin fundamento, prejuzgar la palabra. Es que esta es mi opinión, pero tu opinión no tiene fundamento, porque todo texto fuera de contexto es un buen pretexto. Y tenemos miles de religiones con pretextos de Dios, con prejuicios de Dios. Entonces es menester buscar, tener la opinión con el debido conocimiento de las cosas. Tú y yo tenemos que conocer quién es el Dios de la Biblia, cómo piensa, qué es lo que le honra, qué no le honra. Tú y yo tenemos que conocer su corazón, su carácter, sus atributos. Él es santo, Él es amor, Él es fuego consumidor, Él es justo. Prejuicios son opiniones sin fundamento, acción u efecto de prejuzgar, juzgar las cosas antes de tiempo. Y 2 Corintios, perdónenme, capítulo 7, verso 1, dice esto: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, planes de bien, de bienestar, no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Debido a que tenemos estas promesas, limpiémonos. Di conmigo, iglesia, limpiémonos de todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu. De todo lo que puede contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Fíjate, me encanta lo que dice: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Generalmente nos limpiamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos bañamos, tiramos shower. Esta semana se me subió una viuda negra, amados. De veras, la traía en el pantalón, así gordota. Y luego la traía, y luego Andrés me dijo: una araña, papá. Y le digo: pues quítamela, hijo. No, es una viuda. No, olvídate. De volada reaccioné. La maté, grandísima. Le dije a mi esposa: mira, mientras no se me duerma la lengua, voy a estar bien. Todo está bien, mi amor. Gracias a Dios no se me durmió, no me picó. Pero amados, cuando se trata de limpiar lo externo, somos muy buenos. Incluso Jesús confrontó tanto a los fariseos, porque la religión se basa en lo exterior, en lo de afuera. Y el fariseo usaban unas túnicas de primera, guardaban muchas tradiciones de permanecer limpios, menospreciaban a la gente en su inmundicia, pero por dentro no había un cuidado en general. Entonces tú y yo venimos a Cristo, amados, y estamos buscando las promesas de Dios, y debemos de estar conscientes de nuestra responsabilidad de limpiarnos lo que contamina nuestro espíritu, prejuzgar, tener opiniones sin conocimiento, y tener esa opinión más elevada tuya, tu experiencia más elevado que la misma palabra de Dios, te puede estar robando y trayendo trampa en tu crecimiento espiritual. El prejuicio nos puede llevar a menospreciar a gente, escucha bien, y lugares que sean de bendición para nosotros.
nos perdemos tal bendición, planes de bienestar, esperanza y de un futuro mejor por prejuzgar. En Juan 7, verso 42, hay un ejemplo, vamos a leer hasta el 52. Y habla de cómo las personas tuvieron un prejuicio acerca de Cristo, sin fundamento. Dice, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban. Fíjate cómo siempre va a haber diferente tipo de corazones en la audiencia de Cristo. Cuando Cristo enseña, hay diferentes tipos de corazones. La parábola del sembrador, Jesús enseñó 4 tipos de corazones. Aquí estamos viendo 3 tipos de personas. Y está diciendo, otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban que eso no pase en nosotros. Dice, no puede ser, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Falta de conocimiento. De Galilea era José, el padre sustituto de Cristo. Jesús nació en Belén de Judea. Y dice, así que hubo división entre la multitud a causa de él. El prejuicio nos divide como iglesia. Nos aparta del fuego de la unidad espiritual que debe de existir con el cuerpo de Cristo. Y dice, algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron los guardias. Fíjate, los guardias. Los romanos estaban impactados por la palabra de Jesús. Para ellos no les importaba de Galilea o de Belén. Ellos estaban viendo el momento. Me bendice estar con Cristo. Sus palabras taladran mi corazón, sanan mi vida, sanan mis heridas. Mira lo que está diciendo. Contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar. Se burlaron los fariseos. Prejuicios religiosos. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Y esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, están bajo maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿Es legal?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Amados, la región de Galilea tenía una fama de que nadie sobresaliente salía de esa región. Ni de Nazaret, ni de Galilea, de toda esa región, nadie que impactaría al mundo pudiera salir de esa tierra. Amados, clasismo, sectarismo nacen del prejuicio. Vuelvo a repetir, clasismo y sectarismo nacen del prejuicio. La iglesia de Cristo tiene que ser guardada de no llegar a ser un lugar clasista. La iglesia de Cristo no puede permitir ser deslizada a convertirse en una secta más. Cuando el prejuicio puede más que la bendita palabra de Dios y la verdad del evangelio, corremos el riesgo de estar caminando fuera del camino de Cristo. Los fariseos no creían en Jesús porque querían que el Mesías obrara como un libertador de Roma, un líder militar, alguien que los liberara de los romanos. Pero Cristo venía a liberar a los seres humanos del pecado. Pero Cristo Jesús venía a liberar cadenas espirituales más fuertes que lo que es una prisión.
No te llenes de prejuicios si Dios no está obrando de la manera que tú esperabas, iglesia. No te llenes de prejuicios. Mucha gente le pone como un límite de tiempo a Dios, como una condición. Si no obras en este tiempo, entonces desisto de mi fe en ti, Señor. Pero amados, hay cadenas espirituales más fuertes de lo que tú muchas veces y yo podemos percibir. Muchas veces Dios tarda en resolver algunas cosas a nuestro alrededor. ¿Sabes por qué? Porque está obrando en nosotros primero. San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, el que cree en Jesucristo. Ahora, debemos entender, amados, lo que es la fe bíblica. El creer va de la mano con obedecer. Aquel que cree en Jesucristo es aquel que obedece sus mandamientos. Por eso Jesús dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, porque la fe sin obras está muerta. Pero más que hacer algo por Jesús como una obra de caridad, somos llamados a que nuestra fe tenga una respuesta de obediencia. Ahora, Jesús está declarando en Juan 7:38: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, el estado espiritual de un discípulo de Jesucristo que cree y obedece al Señor es una libertad espiritual emanando de su interior. Yo quiero decirte algo, amados. Hay muchas peticiones que me hacen mis hijos. Hay muchas peticiones. El mayor quiere algo, la de medio quiere otra cosa, la chiquita quiere algo, y el Oxxo es muy antojable. ¿Verdad? Tú vas al súper, al Oxxo, perdón, y se te antoja todo. Así, luego bien frito. Así, ¿me puedo quedar otros 15 minutos? Y hay muchas peticiones que me hacen los hijos. Pero amados, yo discierno, si le doy esto a Andrés y yo no logro mi objetivo de ver un corazón humilde y agradecido, si yo le doy esto a mi Laila y no logro ver que valora su corazón, y tal vez está con una actitud de queja todo el tiempo. Muchas veces he orado y le he dicho al Señor: Señor, haz el milagro en tal persona, sana a tal persona, restaura esta situación. Y yo puedo ver el deseo de Dios de cambiar primero su corazón. Porque tú puedes tener el milagro, amados, y seguir en amargura en tu corazón. Tú puedes tener ese negocio de tus sueños. Tú puedes tener incluso, escucha bien, tu familia aquí unida. Tus hijos que no se han resistido al evangelio, aquí los puedes tener. Pero si en tu interior no cambia, amados, ¿cuál es el disfrute y cuál es la satisfacción? Su palabra es lo que debe satisfacer tu vida y mi vida. Creo en un Dios poderoso que ordena nuestras vidas, cambia nuestro exterior y cambia las circunstancias. Creo en un Dios que sigue haciendo milagros, amados, pero la obra del evangelio es desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Pueden pasar años, amados, en esta búsqueda y tu exterior no cambiar. Pueden pasar años y puedes ser tú el único creyente en tu familia. Pueden pasar años y solo tú el cristiano en una familia numerosa, pero va a llegar un día que la obra interior del evangelio por su espíritu va emanando hacia afuera. No te desanimes. Y si tus hijos no quieren y tu esposo no quiere, o tu esposa, o viceversa, amados, la obra del Señor es inminente. El avance del reino es inminente. Comienza como una semilla de mostaza. Tú la siembras, esa semilla de mostaza, y crece un gran árbol que puede dar sombra, que puede
puede sostener nidos de las aves, amados. Esa es la obra del evangelio. De lo poco se hace mucho, pero tú y yo tenemos que perseverar en esta búsqueda por el bienestar, por los planes de bien, por el futuro y la esperanza que Él tiene para nosotros, amados. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. Amados, dice el Salmo 103, verso 1 al 5. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Echa mano del dominio propio, iglesia. Echa mano del dominio propio para seguir alabando a Dios y esperando en Él en el proceso, iglesia. Echa mano del dominio propio, recordando su obra en ti, recordando su trato en tu corazón, teniendo fe que Él hará su obra en todo lo demás. En todo, diga conmigo, en todo. Vas a ver a tu hijo siendo libre. Vas a ver a tu esposo transformado. Vas a ver tu matrimonio fortalecido. Vas a ver grandes cosas suceder. Pero amados, deja que Dios obre a su manera y reconoce su soberana voluntad. Reconoce la manera que Él obra y sigue adorándolo, porque podemos perder la bendición por prejuiciar, por esos prejuicios. ¿Quiénes no hemos tenido miedo ante los desafíos? Todos. Y tenemos que tener mucho cuidado de etiquetar a las personas, amados, por actuar como no nos gustó. A lo mejor ese día tuvo miedo, pero no es un cobarde. A lo mejor ese día falló, pero eso no lo convierte en su fallo. No podemos etiquetar a nadie a la luz de un incidente y tendemos a prejuzgar. Dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Tú tienes que en tu vida darle peso a esta promesa de restauración y de bendición. Lo necio escoge Dios para avergonzar a los sabios. Tú tienes que darle peso y tú tienes que tener esperanza en Dios acerca de tus familiares que más amas y que están en una situación difícil, y de entender y orar y declarar esta promesa en tu propia vida, en medio de tus fracasos y en medio de tus pecados, porque Dios no tiene prejuicios. Creamos, iglesia, en el evangelio, en el poder de Dios. Él puede sobreponerse a toda situación adversa, darnos sorpresas en la vida, darnos esa bendición. No perdamos la expectación. Permitir que prejuicios se siembren en nuestro corazón lleva implícita la posibilidad de que los planes de Dios demoren su cumplimiento en mí y en otros. Yo tengo prejuicios acerca de mí mismo y de la iglesia. Tú estás retardando esa transformación en ti y en los que te rodean. Una actitud hostil, juzgas. A primer momento, a primera instancia señalas el error en la iglesia. Prejuzgamos. Dice un ejemplo en Esdras 4, 13, 16. Voy a citar 4 ejemplos a lo largo ahí de la palabra. En Esdras 4, 13 al 16. El rey Artajerjes fue llenado de prejuicios y se convirtió en un enemigo de Dios. Entonces tenemos que estar cuidando de no convertirnos en enemigos de la obra de Dios en nuestras familias y en la vida de los que nos rodean. Dice Esdras 4, 13 al 16, el rey también debería saber que si esa ciudad
se reconstruye y se completan sus murallas. El pueblo de Dios estaba trabajando en las murallas, estaba haciendo la obra que Nehemías había encabezado para reconstruir Jerusalén. Y mira lo que viene, esta murmuración, este prejuicio a la cabeza de Artajerjes. Dice, si completan sus murallas, su reino será perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esta manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Iglesia, no tenemos el derecho de decir que si una persona fue de una manera en el pasado, es lo mismo hoy en Cristo. La Biblia dice que no llamemos inmundo a lo que la sangre de Cristo limpia. Estos cuates vienen con Artajerjes contándoles el pasado del pueblo de Israel. Y esta es la chamba de Satanás: condenar, acusar a los hermanos, sembrando en nosotros prejuicios en contra de los que pueden ser de bendición en nuestra vida, en contra de la iglesia que está puesta para fortalecer nuestra vida espiritual, para que participemos del santo ministerio, por prejuicios. Iglesia, imagínate si Dios tuviera prejuicios. Imagínate. Los prejuicios nos hacen perder amistades valiosas. Una iglesia que es madura, un hogar que madura, un matrimonio que madura, se ponen los prejuicios a los pies del Señor, se aprenden a rendir al Señor esos prejuicios. En el matrimonio los prejuicios son la raíz de los conflictos. Muchas veces son los prejuicios: es que tú siempre ves lo que hago mal y no lo que hago bien. Se hace la guerra de los tú siempre, prejuicios. Y esto no es santo. Esto no es de Dios. Un prejuicio puede llevarnos a juzgar como corruptas las intenciones saludables de otros. Alguien que le gobierna los prejuicios en su corazón no sabe escuchar, no sabe comunicarse. Y no podemos permitir que eventos en una etapa de nuestra vida estén legislando nuestro corazón hoy en día. Cuando alguien toque eso en nuestro corazón, nos llenamos de un prejuicio. Jesús quiere sanar nuestro corazón. Jesús quiere transformar nuestra vida, amados. El prejuicio actúa de la siguiente manera. ¿Has olido los quesos así como bien olorosos? El queso Chihuahua, así un queso fuerte, menonita, ¿sí? No está Dani, ¿verdad? Servín, ¿no? Para que no se va a ofender. No se crea, Dani no es menonita. Pero ¿se han olido esos quesos así olorosos, machines? ¿Sí? El prejuicio actúa así. Tú agarras 2 trozos de queso, te los pones en cada nariz y entras a tu casa después de una jornada laboral y dices: aquí huele a queso. Tú entras a la iglesia con esos 2 quesos aquí huele a queso. Porque muchas veces, amados, no hemos dejado el pasado atrás. Y hay ofensas que tú y yo recibimos. Hubo noviazgos rotos, o tal vez matrimonios rotos, y Dios te concedió rehacer tu vida en un nuevo matrimonio en Cristo. Tal vez estuviste en una iglesia donde viste cosas
fuera del orden de la palabra. Pero no has aprendido a dejar el pasado atrás. No has aprendido a entregarle tu dolor al Señor. Y vienes a la iglesia o estás en tu casa, sufriste en tu pasado, pero tu pasado legisla tu interior y prejuzgas las cosas. Por eso a la primera te pones a la defensiva y no quieres más discipulado y no quieres más rendir cuentas, porque mi pasado legisla mi interior en el presente. Eso es la trampa del prejuicio. No creces porque estás atado al pasado. Entonces Cristo y el Evangelio está obrando, amados. Déjalo obrar. Deja que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos con la palabra. No estoy hablando de ser personas confiadas. La Biblia dice que debemos de conocer a las personas por sus frutos. Que seamos astutos como serpientes, mansos como palomas. Aquí los envío entre lobos. Pero estoy hablando cuando es un complejo prejuzgar las intenciones de los demás por las heridas del pasado que no ha resuelto. Y cuando estamos sanos, amados, por medio de la obra del Espíritu Santo en Cristo, en nuestras emociones nos volvemos gente inteligente, capaz de mantener relaciones saludables. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Dios quiere llevarte a una nueva etapa de tu vida. Dios quiere llevarte a un avance, pero necesitas soltar el pasado. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, ahí atrás? Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto es lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. Pero que cuando estamos heridos y no podemos concentrarnos en todo lo verdadero, seamos sanos de la herida del rechazo, iglesia. Seamos sanos. Porque la herida del rechazo provoca incapacidad de dar y recibir amor, soledad, autolástima, depresión, ira, amargura, desesperación, baja autoestima, deseo de vengarnos, un carácter voluble y a veces un dolor intenso, interno, no identificable. Muchas veces no sabemos qué es lo que sentimos, pero ahí está. Es porque el pasado está asociado con el presente. Y el presente con el pasado. Y todo lo ligas. Y Cristo, lo primero que quiere hacer en nuestras vidas es romper esos lazos con tu pasado. Y que tú puedas creer que en Cristo eres nueva criatura. Y que las cosas viejas han pasado. Que si te rechazaron en Cristo eres aceptado tal y como eres. Y como te ama tanto te está transformando. Y va a usar cosas que tal vez te duelan, pero no es falta de amor, es amor. Porque comodidad pensamos que es amor. No, no, amados. La incomodidad del amor es aquel corazón que se deja transformar por el Señor, por tanta gracia que lo alcanzó. Eres amado en Cristo. Deja que el Señor trate con tu vida. Es una tentación poner caretas religiosos y escondernos detrás de la dinámica del cristianismo. Es de valientes abrir el corazón al Señor y al mensaje del Evangelio diciendo: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi interior. Aquí está todo lo que soy. Otra faceta de los prejuicios, iglesia, es que nos hacen tener miedo del futuro y actuar apresuradamente, sin inteligencia, intentando controlarlo todo, aún a precio de cometer injusticias. Vuelvo a repetir, el prejuicio nos hace tener miedo del futuro y actuar apresuradamente, sin inteligencia, intentando controlarlo todo, aún a precio de cometer injusticias. ¿Sabes qué hizo el rey de Egipto? En Éxodo 1:9 al 11.
El faraón que le había dado gracia a José, el soñador, y a sus hermanos, había fallecido, y el nuevo rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Amados, cuando no tenemos una mente renovada por la palabra, nos volvemos fatalistas, controladores. En nuestros hogares, en donde quiera que estamos, en vez de ver las cosas en fe, somos propensos a declarar pura palabra negativa. Pura palabra negativa. Y estos prejuicios nos llevan a la injusticia, a ser injustos, a no honrar a Dios. Los prejuicios afectan nuestra alma, impulsándonos a violar principios de la palabra de Dios, porque alimentan el miedo y el egoísmo. Vamos a Primera de Reyes 12, verso 26, otro ejemplo. Jeroboam, el reino de Israel se había dividido, y Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David, cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Roboam estaba en Jerusalén, Jeroboam estaba en las otras 10 tribus. Ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, cuidado a quien escuchas, iglesia. El rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Quiero hacer un énfasis: el pecado de Jeroboam es: pueblo, no te esfuerces, aquí puedes adorar a estos becerros. Yo creo que ese espíritu y esa actitud está hoy atacando a la iglesia. ¿Para qué congregarme? Aquí busco a Dios en la comodidad de mi casa. Y por el prejuicio de Jeroboam, empezó a controlar todo y a pecar contra Dios. Y ese control nos puede llevar a violar los principios del reino de Dios. Los prejuicios lo llevaron a controlar y a violar la adoración a Dios. ¿Qué prejuicios tienes, iglesia? Que todo cuestionas de la iglesia. ¿Qué prejuicios? Iglesia, yo quiero exhortarlos: ya no se alimenten en las redes sociales. ¿Por qué pasan más tiempo en sus celulares que en la Biblia? Por eso muchas veces no entienden lo que en la Biblia se practica, en la iglesia se practica de la Biblia. ¿Por qué, amados? ¿Por qué ven tantos videos de un cuate con una plataforma vasta diciendo alguna enseñanza que les gusta y les apapacha en su corazón, pero no tienen el conocimiento debido para juzgar correctamente? ¿Por qué, amados? ¿Por qué piensan que alimentan su espíritu con un predicador en una pantalla? ¿Por qué, amados? Jeroboam engaña a la iglesia. Aquí no, el discipulado es frente a frente, rendir cuentas, que conozcan tu vida. Señor, aquí estoy, que compartas con el pueblo de Cristo. Amado, el discípulo de Cristo bien fortalecido es el que va a poder perseverar en los últimos tiempos. Discipulado a distancia no vale. Muchos pastores me preguntan: ¿cuál es su cobertura, Pastor Bernal? ¿Cuál es su cobertura? ¿Cobertura de qué? La Biblia habla de pastorado. Un pastor que le pregunta a mi esposa: ¿cómo soy en la casa con ella? Un pastor que le pregunta a mis hijos: ¿cómo es tu papá? Cobertura. ¿Cobertura espiritual de qué? Ministerios que están al otro lado del mundo y es mi cobertura. Por eso hay tanto desorden en las iglesias, por falta de pastorado. Hierro con hierro se afila, hombro con hombro. La incomodidad del discipulado. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo mal, Andrés Bernal.
Eso no es de Dios, hombro con hombro. Necesitamos despertar, iglesia, porque la generación que viene demanda una iglesia de discípulos, no de expectantes y participantes. Jeroboam es muy cómodo, pero está lleno de prejuicios en contra del evangelio y la realidad del discipulado. Los prejuicios nos llevan a mentir, a inventar ideas que nos conducen a problemas que afectan nuestras relaciones familiares. Permitir que los prejuicios crezcan en el corazón es abrir la puerta a que nuestra fe sea robada y nos cerremos a la oportunidad de ver milagros del cielo ocurrir. Porque ya prejuzgamos. Porque ya prejuzgamos. Amados, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. ¿Qué declaras? ¿Qué hablas? ¿Qué dices frente a tus hijos? Habla fe. No hay y no hay y no hay. No habla fe, ahorita no. Sí hay, pero hay prioridades, hijos. Hablen fe, no tengan prejuicios de la provisión de Dios. No tengan prejuicios acerca de cómo Dios provee. Porque las matemáticas en el reino de Dios es diferente a las matemáticas del mundo. Las matemáticas del mundo es acumular, 1 más 1 son 2. Y en el reino de Dios las matemáticas no es acumulación, es generosidad. 1 más 1, hijos, son 2. Pero hay que darle a Dios lo que es de Dios, y Dios multiplicará todo lo que Él quiera. Es muy diferente, amados. Es muy diferente el reino de Dios a nuestros prejuicios culturales y religiosos. Conducirnos por prejuicios es dirigirnos a la desilusión y al enojo sin razón. Hay muchos cristianos enojados sin razón. Estamos en la iglesia, estamos enojados. Y luego empezamos a participar en ministerios y hay un enojo sin razón. Una incomodidad sin razón, por prejuicios en tu corazón. Con esto termino. Naamán no quería zambullirse en el río Jordán. Él prefería zambullirse en el río Abaná y en el Farfar. Prejuicios pueden hacer que nuestra fe sea sepultada. Mira lo que dice Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Naamán tenía lepra. Y Eliseo el profeta le manda a decir con un mensajero: entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho, di conmigo, Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. ¿Te suena familiar esto? Yo creí que yendo a la iglesia cristiana iba a tener una atención especial del pastor. Es que si el pastor no viene, y hasta mis mensajeros los menosprecian. Que me dé órdenes el pastor a mí. A mí los líderes que no me digan nada. Los encargados del ministerio que no me digan nada. A mí el pastor personalmente. Estoy pisando pegadito, callos. Y dice: entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Se fue ofendido Naamán y dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Amados, la Biblia jamás nos dará un dato ocioso. ¿Sabes qué significa Abaná y Farfar, los ríos de Damasco? Rápido y superficial. Diga conmigo: rápido
y superficial. Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Así hay mucha gente que está dejando las iglesias ofendidos, enfurecidos, porque prejuicio importó más que el orden de la palabra de Dios. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón. Rotéate de personas que te muestren a Cristo y la verdad de su palabra. Deja amistades que se dicen ser cristianos y son unos amargados contra el evangelio y el orden de la palabra que debe estar en la iglesia. Entonces sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo más difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel, diga conmigo, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Amados, en ocasiones queremos que Dios obre rápido y superficial, abaná y farfar. Y no es así, amados. Queremos muchas bendiciones, pero sin compromiso con Él. No es así, abaná y farfar. Curanderos, amados, religiosos. Misticismo barato, sin vida eterna, sin salvación. Abaná y farfar es religión. Como yo quiera busco a Dios. Ahí en el abaná y farfar. No, Jordán, 7 veces. ¿Y sabes por qué era menospreciada el agua del Jordán? Por rebotada y chocolatosa. Te voy a decir algo, iglesia: las aguas del discipulado no son agradables, pero son las que humillan el corazón. Muchas veces no es agradable plantarse en una congregación, estar en las buenas y en las malas, pero sabes que ahí es donde se crece. Las aguas del discipulado son aquellos valientes que le dan la espalda al mundo y abrazan a Cristo y su verdad, aunque incomode y duela. Abaná y farfar no me bendice, no me da el futuro esperado, no me llena de esperanza, me llena de confusión, porque abaná y farfar representa mi prejuicio elevado por encima de la palabra santa de Dios, la verdad que conduce a mi familia y a mí a la vida plena. Abaná y farfar es lo que el mundo busca. Algo rápido y superficial, Dios. Ya, 3 años, 4 años, 5 años, y no me serviste evangelio. ¿No te sirvió el evangelio? Si la sangre se derramó para que no te perdieras en el infierno, ¿no te sirvió el evangelio? Dios no es el mago de la lámpara maravillosa. Dios no es el maguito de Sonrix con una varita buena onda. No, Dios es un Padre que forma el corazón para la eternidad. Dios es un Padre que forma el destino de sus hijos. Religión es abaná y farfar, sencilla, de volada, dame lo que quiero, si no me voy. Yo te voy a decir algo: la próxima vez, si un día tu hijo te dice dame todo, ya me voy, tú no vas a permitir eso. Yo no quiero que mis hijos un día en mi vejez digan: papá, ya mejor, a ver cuándo ya cuelgas los tenis para irme, dame lo que me corresponde. Por eso tengo que formar sus corazones con gratitud y honra. Si tú quieres abaná y farfar en tu cristianismo, tú puedes tener bendiciones, pero un corazón sin ser tratado con Dios, por Dios, es un peligro que no te mete al cielo, amado. El Señor dijo en su palabra: en aquel día dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, apartados de mí, no os conozco. No hay un trato del corazón con ustedes. Abaná y farfar es sencillo, es ridículo, es superficial, pero las 7 veces representa una permanencia en el discipulado, donde cambia el corazón, donde cambia la vida verdaderamente. ¿Cómo vencemos el prejuicio, iglesia? Número 1, permanecer en Cristo. Solo así. Jesús dice en San Juan 15, verso 5: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas.
Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Y esto le da mucha gloria al Padre. Amados, permanecer en Cristo no quiere decir que si tú lo haces, todas las oraciones que eleves a Dios, Él las contestará. No, así no es. ¿Sabes por qué Jesús está diciendo: el que permanece en mí, todo lo que pida le será concedido? Porque el que permanece en Cristo sabe cómo pedir y sabe qué cosas pedir. De repente las cosas que antes consideramos muy valiosas pasan a segundo término. Ahora lo valioso es lo eterno, lo permanente. Aquellas cosas tan preciadas, físicas, pasan a segundo plano. De repente, pues sí, amados, horas por trabajo, horas por nuevas puertas abiertas, pero te das cuenta que es mejor y es más necesario que Dios te dé diligencia y buena administración e integridad para todo el trabajo que tú puedas hacer. Por eso el Señor dice: a ellos les será concedido todo. Número 2, renovar tu mente con la palabra de Dios. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Si eres de los que ven todo lo negativo, renueva tu mente. Jesús habló de Naamán honrando su fe, porque es un ejemplo de arrepentirse de los prejuicios. Ahí dice en Lucas 4:27, acompáñame, dice: también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Hay muchos pecadores en el mundo, pero aquel que renuncia y se arrepienta de los prejuicios va a poder recibir de Cristo la bendición y la vida eterna que Él solo puede ofrecernos. ¿Cómo venzo los prejuicios? Primero, permanezco en Cristo. Número 2, renuevo la mente con la palabra de Dios. Y número 3, me arrepiento de los prejuicios y perdono a quien me ha ofendido, para que el pasado ya no tenga ligaduras con el presente, para que el pasado ya no tenga autoridad en tu presente. Ora conmigo ahí en tu lugar. Si puedes ponerte sobre tus pies y dile: Jesús, quiero entregarte mi corazón. Yo quiero conocerte más. Quiero dejar mi prejuicio hacia ti y pensar que mi opinión es más importante que la verdad de tu palabra en cuanto a cómo eres tú. Dios, perdóname. Renueva mi mente con la palabra. Quiero encontrar en tu palabra tu carácter y quién eres tú, Señor. Las religiones nos dicen muchas cosas acerca de ti, Dios. Las creencias populares, familiares, hasta usan un término diminuto de ti, Dios. Hay muchos prejuicios, Señor, pero hoy me arrepiento de ellos y quiero hacer un compromiso contigo de renovar mi mente con tu palabra, de permanecer en Cristo Jesús. Señor, líbrame de ese prejuicio que es alimentado por lo que escucho en redes sociales, de darle más peso, Señor, a consejos de hombres que muchas veces ni están en la Biblia, y poner en segundo plano lo que dice la Santa Escritura. Señor, hoy yo no quiero zambullirme en Habaná y en Farfar.
No quiero que sea rápido y superficial. Quiero, Señor, vivir junto a ti, permanecer en ti. Quiero un discipulado contigo, donde tú me llevas de la mano a las verdades de tu palabra. Hay tantas cosas, Señor, que me he preguntado, que yo tenga la disposición de encontrar las respuestas en tu palabra. Perdóname, Señor, porque muchas veces los prejuicios por el pasado que he tenido han echado a perder mi presente. Dígale al Señor: decido perdonar a los que me rechazaron. En Cristo soy aceptado. Decido perdonar ese matrimonio pasado que terminó, ese noviazgo roto que terminó. Decido perdonar esos amigos cristianos que no me dieron testimonio, ese líder espiritual que no me dio testimonio de Cristo. Decido perdonar, Jesús, porque mi presente será definido por la palabra del Señor, por las promesas del Señor, por lo que Dios tiene para mí. Dígale al Señor: gracias, mi Dios, porque tú tienes planes de bien, de bendición para mí. Vamos, dígale: gracias, Señor, por los planes de bien, de bendición, no de calamidad. Gracias, Señor, porque hay un futuro y una esperanza para mí. En Cristo Jesús soy nueva criatura. Abrazo el discipulado, aunque no sea tan atractivo, Señor, pero tu palabra dice que tú serías inatractivo para que te deseemos. Enséñanos a escoger la incomodidad de ser instruidos por ti, de no ser una iglesia cómoda, dormida, Señor. Enséñanos a abrazar la verdad con amor y pasión. Enséñanos a permanecer en el centro de tu voluntad, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: gracias, mi Dios, por tus promesas. Denle un aplauso al Señor. Tenemos un Padre que nos ama, nos está formando, nos está escoltando hacia la eternidad. En el nombre de Jesús, que sean pulidos nuestros matrimonios, que sea pulido nuestro carácter, en el nombre de Jesús. Amén y amén.